Capítulo 1. En la fiesta en el jardín de Dovecote House Hill, Sol brillaba con una alegría sospechosa sobre el pueblo de High Welham, proyectando una calidez dorada sobre los setos cubiertos de banderines y los rosales perfectamente podados. Era el tipo de día que uno podría llamar idílico, de no ser por el ambiente de competencia que latía bajo la charla de las matronas, tomando té, y los caballeros contemplando el césped. Dovecote House, la finca más grande y ostentosa del pueblo, albergaba la fiesta de verano anual de la Sociedad de Jardinería de High Welham, una tradición apreciada, aunque sutilmente combativa. Los bancos del jardín estaban cubiertos con cojines florales, las bandejas escalonadas crujían bajo el peso de los sándwiches de pepino y el bizcocho Victoria, y Lady Diana Reeves, la anfitriona, lo presidía todo como una reina que contemplaba sus dominios. A la señorita Jane Marple, de impecable figura vestida de lavanda, estaba sentada cerca del arriate de hierbas, bajo una sombrilla a rayas. Un plato de limonada reposaba intacto en su regazo, mientras asentía con benevolencia al constante desfile de aldeanos que la saludaban. No era miembro de la Sociedad de Jardinería, sus propias rosas eran demasiado modestas para tal gloria, pero era una presencia fiable en sus actos. De hecho, como susurraban varios aldeanos, simplemente no se sentiría bien sin su discreta labor de punto y sus amables preguntas para desarmarla, el tema de conversación de la fiesta. Además del trágico accidente de poda que había sufrido, la clemátide del reverendo Chiswick, fue el invitado de honor Sir Geoffrey Oxley, destacado coleccionista, historiador aficionado y una especie de celebridad en la región gracias a su serie de conferencias Televisitas Sabra Mysterios del Imperio Británico. And Sir Geoffrey, con su mata de pelo blanco y sus gafas con montura dorada, se encontraba junto al preciado arbusto de lavanda de Lady Diana, presidiendo la corte con una copa de jerez y una estatuilla de marfil expuesta de forma prominente sobre un mantel de terciopelo. Era una pieza curiosa, de no más de 15 centímetros de alto, tallada en forma de una figura agachada, con extremidades exageradas y una expresión inescrutable. Anunció Sir Geoffrey, es un icono ceremonial del reino de Bene, adquirido por mi tío abuelo durante su expedición militar en 1897. Es bastante raro, muy valioso. A los aldeanos murmuraron con asombro, aunque algunos, como el coronel Seagrave, gruñeron con un escepticismo apenas disimulado, un poco sombrío. Para una fiesta en el jardín, murmuró la señora Dalton, la esposa del carnicero. Parece algo que se podría desenterrar en una tumba. Maldita Lady Diana sonrió radiante. Ah, pero Geoffrey insiste en que es un objeto de conversación y lo va a donar a la Sociedad Histórica para una exposición especial. ¿Verdad, cariño? Sir Geoffrey inclinó la cabeza, visiblemente complacido. En efecto, aunque mi ama de llaves está convencida de que trae mala suerte. Se rió, un poco demasiado fuerte. La pobre mujer se negó a quitarle el polvo. Una ráfaga de viento alborotó la tela de terciopelo. La señorita Marple, todavía tejiendo, miró brevemente la figurita. Sus ojos claros se detuvieron un instante más de lo esperado antes de volver a sus agujas y entonces, sin previo aviso, un grito interrumpió el murmullo de la conversación ambino. Desde la sala de estaban los invitados, se precipitaron hacia las puertas francesas abiertas. Las tazas de té. La señorita Marple se levantó, dejando con cuidado su labor de punto y siguiendo el flujo de la multitud con el aire de quien ha visto suficientes dramas de pueblo como para saber cuándo llegar, después de que lo peor ya hubiera sucedido dentro. Elsie, la criada de Lady Diana, permanecía paralizada junto al mueble bar de caoba, con una mano sobre la boca. La otra, temblorosa, señalaba al suelo. Allí, acurrucado contra el borde de la alfombra de la chimenea, yacía Sir Geoffrey Oxley, inmóvil en su copa de jerez, yacía rota a su lado. El intenso color borgoña del vino manchaba la pálida alfombra como una herida abierta, y bajo su mano extendida, con los dedos curvados como si quisiera alcanzarla, estaba la estatuilla de marfil. Derribada de su percha, más tarde se dijo que fue el coronel Seagrave quien murmuró la palabra primero. Muértanse. Oyó un jadeo. A alguien se le cayó una taza de té. La señorita Marple no dijo nada en absoluto. Ella simplemente dio un paso adelante, mirando hacia abajo, a la figura contorsionada del hombre que había afirmado desbloquear antiguas maldiciones y verdades olvidadas, y que ahora, al parecer, se había convertido en el centro de un misterio. En capítulo 2.
en susurros por el pueblo a la mañana siguiente. La muerte de Sir Geoffrey Oxley había llegado a todos los rincones de High Wycombe, propagada por las rápidas y seguras habladurías. Ni siquiera el lechero pudo entregar sus botellas sin que le preguntaran los detalles. Ni el vicario pudo salir de su jardín sin encontrarse con rumores especulativos, apenas disfrazados de condolencias a la versión oficial, ofrecida por el agente Ned Tilling, un joven afable pero fácilmente irritable. Fue que Sir Geoffrey había sufrido un colapso repentino. El médico de cabecera, llamado desde Lower Marshford, había murmurado algo vago sobre el corazón, pero aún no se había emitido ningún certificado de defunción. Eso, en sí mismo, bastó para alimentar las especulaciones. ¿Desplomarse?, dijo la señora Dalrymple, regentando la mercería del pueblo y creyéndose una experta en encajes e intrigas. Hombres así no se desploman, así como así. Hacía menos de 10 minutos que estaba en plena forma, dominando la corte como César en un invernadero. En The Bluebell Tea Room, la conversación giraba como abejas alrededor de tartas de mermelada. Oí, «Q era venino», susurró Mavis Gollett, bajando la voz dramáticamente. En su bebida a ese jerez. Dijo que le puso los labios morados. «No is ridicula», respondió la señora Perdí, la esposa del panadero. Simplemente estaba viejo, estaba sobreexcitado. Esa horrible estatuilla probablemente le dio los vapores. Resultó que esa horrible estatuilla había desaparecido a media mañana. Se corrió la voz de que la estatuilla de marfil, el supuesto icono ceremonial de la colección de Sir Geoffrey, no se encontraba entre sus efectos personales cuando llegó él. Algo así. Lady Diana, pálida y visiblemente conmocionada, declaró que recordaba haberla visto caer durante la conmoción, pero al volver a mirar, había desaparecido. ¿Se fue?, repitió alguien. Sí, se fue, respondió la vicaría con solemnidad. Se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. A la señorita Marple, que estaba tomando su té tranquilamente en su mesa habitual del rincón junto a la ventana, no hizo ningún comentario, pero había notado algo curioso incluso antes de que se hiciera pública la desaparición en la reacción en el rostro de Charlotte Farlow. Charlotte, la compañera y secretaria de Lady Diana, era una mujer de unos 30 años, con un moño severo y un habla cuidadosa, de esas que rara vez hablaban a menos que se les dirigiera la palabra, y rara vez sonreían a menos que se les pidiera. Sin embargo, la señorita Marple, siempre observadora, la había visto congelarse durante medio segundo, no cuando Sir Geoffrey cayó, sino cuando la figura golpeó el suelo. El recuerdo regresó con claridad, un destello de miedo, rápidamente enterrado. En la señorita Marple había aprendido. Hacía mucho tiempo que el miedo siempre era más elocuente que el dolor. A más tarde ese día, bajo una suave llovizna que amortiguaba el tintineo de las tazas de té y hacía que los adequins brillaran como piedra mojada, la señorita Marple dio un paseo lento y aparentemente casual hacia la oficina de correos. La encargada de correos, la señorita Henrietta Green, estaba ocupada clasificando sobres detrás del mostrador, pero sus oídos, como los de muchos en High Wycombe, estaban atentos al escándalo. «¡Qué asunto tan terrible!», dijo al acercarse la señorita Marple. «Lady Diana no ha salido de casa. El médico ha ido 2 veces, y dicen que la exposición de la Sociedad Histórica se ha pospuesto indefinidamente». «Is comprensible», respondió la señorita Marple, con suavidad. «Una sorpresa para todos, diga», continuó la señorita Green. «Y esa pobre criada Nelsie, ¿no? Jura que vio la figurita después de la caída. Pero el agente Tilling dice que no estaba allí cuando llegó. Entre T.Y. Yo creo que alguien se la llevó». A la señorita Marple asintió levemente. «Eso explicaría por qué una cosa tan fea ha causado tanto revuelo». La señorita Green se inclinó. «¿Crees que estaba maldito, como dijo Sir Geoffrey?». La señorita Marple sonrió levemente. «Oh, nunca he tenido mucha paciencia con las maldiciones, pero sí que veo que la gente se comporta de forma muy extraña cerca de objetos que creen que tienen poder». Recogió sus sellos, agradeció a la señora de correos y salió nuevamente a la llovizna mientras caminaba hacia su casa. Pasando por los huertos familiares y el monumento de guerra, sus pensamientos se desarrollaban en un tranquilo torrente. Sir Geoffrey había presumido de la estatuilla. De eso no cabía duda. La había destacado, la había exhibido y se había asegurado de que todos comprendieran su valor histórico, económico y, para algunos, sobrenatural. Entonces murió repentinamente, convenientemente, y luego el objeto desapareció. No fue difícil atar cabos.
Pero la señorita Marple no creía en los accidentes. Tampoco, a pesar de su carácter amable, creía en las coincidencias. Ella creía en la gente, y la gente, cuando tenía miedo, hacía toda clase de tonterías. En esa noche, la investigación se aplazó formalmente. El forense, alegando irregularidades en el historial médico de Sir Geoffrey y la naturaleza repentina de su colapso, insistió en una autopsia. Fue una palabra que provocó un nuevo escalofrío en todo el pueblo. La señorita Marple, sentada junto al fuego, tejía en su regazo, volvió a pensar en Charlotte Farlow. Pensó también en la repentina evasiva de Lady Diana, en el rostro pálido de la doncella y en una breve conversación oída al borde del jardín de rosas. La que sostuvieron el coronel Seagrave y el vicario estaba fanfarroneando. Eso es todo, murmuró el coronel, fanfarroneando sobre ese testamento. Dijo que lo había cambiado, pero ya sabes a qué me refiero. A él le gustaba andar con rodeos. Si quieres saber mi opinión, nunca presentó nada. ¿Un testamento modificado? Ahora eso fue interesante. La señorita Marple cogió su cuaderno e hizo una anotación pequeña y precisa. A la mañana siguiente, llamaron a su puerta. Al abrir, encontró a Charlotte Farlow, de pie bajo la luz del amanecer, con las manos enguantadas, temblando ligeramente. Espero no molestar, dijo. Quería saber si podrían hablar contigo. Solo un momento. La señorita Marple se hizo a un lado con un leve asentimiento. Por supuesto, querida, adelante. Cuando Charlotte entró en la sala de estar, vaciló, su mirada se dirigió hacia la chimenea, el papel tapiz floral y la tetera que humeaba suavemente. Es que algo no va bien, dijo al fin Anne, con lo que pasó con Sir Geoffrey. La señorita Marple le sirvió una taza de té con expresión tranquila. Estoy totalmente de acuerdo. Capítulo 3. En un visitante con algo que ocultar, Charlotte Farlow se sentó, erguida en el sillón de chintz, frente a la señorita Marple, con la postura rígida y las manos enguantadas, aferradas a la taza de té. Su rostro, aunque pálido, estaba sereno, pero la señorita Marple notó la sutil tensión en su mandíbula, el ligero temblor al llevarse la taza a los labios. No sé por qué vine, dijo Charlotte al fin, con voz cautelosa y practicada. Quizás solo para hablar con alguien que no formaba parte de todo esto. La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable y evasiva. Puede ser útil, querida. Un par de oídos nuevos, sobre todo cuando uno se ve envuelto en un suceso de lo más desagradable. And Charlotte, dudó. Conozco a Lady Diana desde niña. Era amiga de mi madre. Empecé a ayudarla con la casa tras la muerte de mi padre. Nunca ha sido fácil, pero le debo mucho. Por supuesto, dijo la señorita Marple con suavidad. Habla muy bien de usted. En Charlotte frunció ligeramente el ceño. ¿De verdad? Nunca estoy segura. Tiene una forma de... Bueno, a veces se olvida de la gente, incluso de los que están a su lado. Anne. La señorita Marple no dijo nada, dejando que el silencio se prolongara solo un instante más de lo que su comodidad permitía. Solo quería decir, continuó Charlotte, la taza de té demasiado rápido, que a veces la gente da por sentado que sé más de lo que sé. Sabrá Sir Geoffrey, por ejemplo. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Lo hiciste? Hubo una pausa. No, la verdad, dijo Charlotte al fin. La visitaba a menudo a lo largo de los años, siempre encantador, siempre lleno de historias, pero no creo que contara la misma dos veces. Creo que le gustaba más la atención que la verdad. ¿Lo vio usted discutiendo con alguien ese día?, preguntó la señorita Marple, con voz suave. Charlotte dudó, con los ojos parpadeando. No es que estuviera discutiendo, exactamente. Supongo que había cierta tensión. El coronel Seagrave parecía nervioso. No le gustaba Sir Geoffrey. Dijo algo en voz baja mientras mostraban la figura. Algo sobre teatro barato, pero eso fue todo. La señorita Marple asintió. ¿Y a usted, señorita Farlow, qué le pareció la figurita? Charlotte parpadeó. No sé a qué te refieres. Supongo que habrás oído las historias a la maldición, la superstición. A Charlotte soltó una breve carcajada, pero no le llegó a los ojos. Esas cosas son una tontería, ¿verdad? Hay tonterías que tienen sentido, dijo la señorita Marple con suavidad, sobre todo si mucha gente cree en ellas. Otro silencio se prolongó entre ellos. Entonces, inesperadamente, Charlotte se inclinó hacia adelante. ¿Crees que alguien lo mató? La señorita Marple no respondió de inmediato. Levantó su taza, bebió un sorbo de té y la dejó con cuidado. Creo, dijo lentamente, que Sir Geoffrey murió de forma demasiado oportuna.
y que el objeto que más le preocupaba a esta figurita desapareció con la misma facilidad. Creo que es posible que alguien en ese salón quisiera silenciarlo o asustarlo, o ambas cosas. Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par, pero no. Más bien por reconocimiento tengo QERM de yo de repente, poniéndose de pie. Gracias por el té, señorita Marple. No sé qué esperaba encontrar al venir aquí a veces, respondió la señorita Marple en voz baja. Simplemente necesitamos escuchar el sonido de la verdad, incluso si no podemos decirla a nosotras mismas. Charlotte hizo una pausa, con una mano enguantada apoyada en el pomo de la puerta, susurró, que iba a cambiar el testamento, que alguien que nunca había esperado nada se llevaría una gran sorpresa, y luego ella se fue. En esa misma tarde, la señorita Marple se sentó con el médico local Leonard Temmet en la acogedora posada Bluebell. Era un hombre brusco y metódico, pero apreciaba a la señorita Marple y estaba acostumbrado a sus preguntas extrañas y precisas. No puedo decir que me guste este asunto, dijo, removiendo el té con excesivo vigor. Sir Geoffrey estaba en perfecto estado la última vez que lo examiné. No presentaba ningún síntoma preocupante. Corazón, pulmones, presión arterial, todo bien, Annie. Sin embargo, dijo la señorita Marple, murió a los pocos minutos de tomar un sorbo de jerez. El médico frunció el ceño. Eso es lo curioso. No había signos evidentes de envenenamiento, ni convulsiones, ni espuma por la boca, nada grave. Pero de todas formas, he solicitado un informe toxicológico. Puede que algo en su organismo no le haya sentado bien. Lo han colocado allí deliberadamente, murmuró la señorita Marple. El doctor Emmett la miró fijamente. ¿Cree que alguien lo envenenó? Creo, respondió, que alguien retiró la figura porque temía lo que pudiera suceder tras su descubrimiento. Frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que la figura tenía algo escondido dentro? No necesariamente, dijo la señorita Marple, pero a veces la gente proyecta sus miedos en los objetos, sobre todo cuando se dice que esos objetos están malditos en el médico. Gruñó. ¿Crees que alguien entró en pánico? Creo que alguien actuó, y el pánico suele llevar a la gente a hacer cosas muy raras en esa noche. La esposa del vicario organizó una pequeña reunión en la rectoría, aparentemente para discutir la próxima feria de la cosecha, pero en verdad, la conversación rara vez dejó el tema de la muerte de Sir Geoffrey. El coronel Segrave estaba presente, paseándose cerca de la chimenea y bebiendo whisky. Recuerde lo que le digo, dijo. Geoffrey era un impostor. Una vez afirmó haber cenado con el emperador de Japón. Él lo dijo sin pestañear. Era capaz de quitar la pintura de una pared con su encanto, pero nunca confié en él. ¿Y qué pasa con el testamento?, preguntó la señora Perry, con ojos brillantes. ¿Qué? Preguntó el coronel, deteniéndose a medio paso. Afirmó que lo estaba cambiando. Habló de algún gesto generoso con la sociedad histórica, pero no me sorprendería que estuviera fanfarroneando, intentando que todos ansiaran su aprobación. Jalá. Señorita Marple, sentada tranquilamente en un rincón tejiendo, no dijo nada, pero recordó las palabras de Charlotte. Alguien que nunca había esperado nada. A la mañana siguiente, mientras el tendero del pueblo descargaba cajas de manzanas en su puesto, Elsie, la criada, apareció en la cabaña de la señorita Marple, agarrando algo con fuerza en un pañuelo. No iba a decir nada. Señorita, dijo sin aliento. Pero no pude dormir. La señorita Marple le hizo un gesto para que entrara. Es esto, dijo Elsie, desenvolviendo el pañuelo. Dentro había un pequeño fragmento de marfil, un trozo dentado, del grosor de un nudillo, con una curva suave en un lado y un borde ligeramente afilado en el otro. Estaba debajo del mueble bar, susurró. Lo encontré limpiando a la mañana. Siguiente, la señorita Marple lo tomó con delicadeza. ¿Se lo dijiste a alguien? No, señorita. No quería que Lady Diana pensara que había roto algo, pero algo no va bien. No, querida, dijo la señorita Marple con suavidad, girando el fragmento a la luz. Hay algo que, sin duda, no está bien. En capítulo 4, en una grieta en el marfil. Lluvia había regresado a High Welham, ligera y persistente, suavizando los contornos de las casas de paja y haciendo que los estrechos callejones brillaran como cintas de seda. La mayoría de los aldeanos permanecían en sus casas, observando la niebla deslizarse entre los setos desde detrás de las ventanas. Era el tipo de día que invitaba a la reflexión, o, para la señorita Marple, a la investigación en el fragmento de marfil que dejó la joven Elsie.
ahora reposaba en un pequeño plato sobre la mesa de costura de la señorita Marple, junto a una lupa y un lápiz. A la luz de la mañana, el fragmento era aún más peculiar de lo que había notado al principio. Si bien la curvatura coincidía con los bordes redondeados de la figurilla, la rotura no era limpia. La fractura tenía un borde astillado y, lo más curioso, un fino residuo marrón. Se adhería a una esquina. La señorita Marple lo examinó a través de la lente. No era polvo, ni suciedad, era algo pegajoso y seco. Como restos de pegamento, enjuntó las manos. Había algo pegado a la figurita, o quizás escondido dentro. Había rumores, por supuesto, de que Sir Geoffrey creía que la figurilla era más de lo que parecía. Lo había insinuado en su discurso, contando historias de secretos coloniales y ídolos ceremoniales. Los aldeanos se rieron, asintieron y lo descartaron como una farsa. ¿Pero qué hubiera pasado si no hubiera sido una actuación? ¿Qué pasó si Sir Geoffrey realmente hubiera descubierto algo dentro del marfil y alguien más lo supiera? Esa tarde, la señorita Marple hizo una discreta visita a la Sociedad Histórica. El edificio, que antiguamente había sido una escuela, se encontraba escondido tras el césped en una modesta estructura de piedra, con paredes cubiertas de hiedra y suelos de madera crujientes. Dentro, el aire olía a pergamino y polvo. La señorita Pettingill, la anciana curadora de la sociedad, la saludó con una sonrisa distraída. «Ay, señorita Marple, hemos estado en un lío, ¿verdad? Un asunto terrible con el pobre Sir Geoffrey. Y la figurita, menuda pérdida. Había prometido prestárnosla, ¿sabe? Tenía todo un caso preparado. Ya estaba catalogada la exposición». Pregon, la señorita Marple, con inocencia. «Sí, Sir Geoffrey fue muy preciso. Trajo la documentación él mismo». La señorita Pettingill se acercó a un archivador estrecho y sacó una carpeta delgada. La señorita Marple hojeó el contenido. Descripciones, procedencia, fotografías, ampero, una línea, destacó figura agochada. Se sospecha que es un núcleo hueco. Base soda, resina o adhesivo. El propietario cree que podría existir un compartimento oculto. No se permiten daños. La señorita Marple se levantó solo una fracción de ceja. Encerró el expediente con cuidado. ¿Y sabe si lo hizo examinar? La señorita Pettingill dudó. Mencionó a alguien en Londres. Un tal señor Ashdown, creo. Un especialista en antigüedades. Pero no creo que lo perdiera. Era muy posesivo con él. La verdad, lo llevaba en una bolsa de terciopelo. Y nunca te dijo lo que creía que se escondía dentro, no en solo que tenía peso, no peso físico, ¿entiendes? Importancia. La señorita Marple regresó al pueblo con sus sospechas confirmadas. Sir Geoffrey creía que la estatuilla contenía un secreto, y al menos otra persona, quizás más, también lo sabía esa noche. Ofreció una pequeña reunión en su cabaña, bajo el pretexto de una cena modesta. Lady Diana Reeves llegó con ánimo forzado, aunque sus ojos permanecían ojerosos por el cansancio. Charlotte Farlow la seguía de cerca, sumisa. El coronel Seagrave declinó la invitación, pero a través de la esposa del vicario le comunicó que hablaría con la señorita Marple en privado, y cuando el tiempo no fuera propicio para la neumonía. El doctor Emmett también se unió, asintiendo solemnemente mientras tomaba su jerez. «Todavía estoy esperando los resultados de toxicología», murmuró. «Estas cosas llevan tiempo. Londres ha estado lento desde la huelga ferroviaria». La conversation se mantuvo tensa hasta que la señorita Marple, con su habitual suavidad, la desvió hacia la estatuilla. «Es una pena, de verdad», dijo con ligereza, «que una pieza tan peculiar haya desaparecido por completo. Esperaba que alguien la hubiera encontrado detrás de un cojín». Se cayó, ¿verdad? Lady Diana asintió vagamente. «Sí, se cayó cuando Geoffrey se desplomó. Recuerdo haberlo visto en el suelo». «Pero no después», preguntó la señorita Marple con suavidad. Lady Diana dudó. «No supuse que alguien lo había recogido». Charlotte bebió un sorbo de té sin decir nada en él. Dr. Emmett los miró. «¿Crees que se lo llevaron deliberadamente?» «Creo», respondió la señorita Marple, «que ese día hubo mucho ruido, y la gente tiende a no darse cuenta de lo que se desvanece en el ruido». En la taza de Charlotte vibró levemente. Cuando ella la dejó, la señorita Marple se volvió hacia ella. «Me pregunto, querida, si Sir Geoffrey alguna vez habló contigo en privado sobre la figurita. Quizás insinuó algún cambio en sus asuntos». Los ojos de Charlotte parpadearon, pero su voz era firme.
Solo una vez, unos días antes de la fiesta, dijo que había hecho un Nuevo Testamento, que ciertas personas habían sido adoptadas. Supuse que se refería a Lady Diana, no eran especialmente cercanos, a pesar de las apariencias. Lady Diana se puso erguida, ruborizándose. Lo acogí. Era un viejo amigo de mi difunto esposo. ¿Qué podía hacer? ¿Rechazarlo? No, dijo Charlotte rápidamente. Claro que no, no quise decir pero. La tensión en la sala había cambiado. La señorita Marple esperó a Lady Diana, que de repente se quedó muy quieta. Dejó el tenedor. Había una carta, dijo en voz baja. Todos la miraron. Después de la muerte de Jeffrey. No lo mencioné. Me pareció demasiado sórdido. Pero llegó 2 días después, sin remitente. Solo una línea. No es el testamento que crees. A más tarde esa noche, la señorita Marple se sentó junto a la chimenea y reflexionó sobre el peso de esa carta anónima. Alguien había querido que Lady Diana dudara de su posición. Incluso provocara una confrontación. Pero lo más importante, confirmaba que alguien más conocía el Nuevo Testamento entre Cyrus y sí. Si Jeffrey lo hubiera escondido en algún lugar, quizás dentro de la figura A, explicaría tanto su muerte repentina como la conveniente desaparición del objeto ampero. Eso planteaba la pregunta. ¿Quién tendría más que perder si efectivamente se hubiera modificado ese testamento? La señorita Marple se levantó y se dirigió a su escritorio. De él, sacó el fragmento de marfil que él sí le había traído. Luego, sacó un fino alfiler de latón de su costurero y raspó con cuidado el residuo seco del borde roto. El leve aroma que subía era inconfundible resina, así que la figura había sido sellada y abierta, y alguien en High Wycombe lo había abierto antes de que se exhibiera en la fiesta del jardín, lo que significa que la figura que faltaba no fue tomada en pánico, fue tomado para encubrir lo que ya se había hecho. En capítulo 5, Secretos en Resinala. Mañana siguiente amaneció gris y densa, con una niebla densa que difuminaba los límites y hacía que los secretos se escondieran tras los setos. High Wycombe, con sus caminos cercados y sus vallas desgastadas por el clima, parecía más silencioso de lo habitual. Mientras el pueblo continuaba con sus tranquilas rutinas, recoger botelaus, gileche, abrir persianas, pasear perros, persistía la sensación de que algo bajo la superficie había cambiado. La señorita Marple ya se había levantado. Su bandeja del desayuno, a medio comer, reposaba junto a una pequeña cartera, donde había guardado el fragmento de marfil, el alfiler de costura y su cuaderno. Se ató la bufanda con cuidado bajo la barbilla y partió, con sus botas crujiendo, ligeramente sobre la grava, rumbo a su primera parada del día en la vicaría. En el reverendo Lionel Aldersby era un hombre amable, aficionado al ruibarbo y con tendencia a divagar durante los sermones, pero también era, como bien sabía la señorita Marple, el confidente más fiel del pueblo, alguien que oía cosas que no debían ser escuchadas por un policía. Me pregunto, dijo mientras tomaban el té en el estudio del vicario, si recuerda alguna mención del testamento de Sir Geoffrey. Era un hombre con un gran sentido del teatro. Imagino que le gustaba despertar expectativas. El reverendo Aldersby reflexionó. Me lo mencionó bastante vagamente unas semanas antes de morir. Dijo que estaba corrigiendo deudas antiguas, una expresión curiosa. En aquel momento supuse que se trataba de finanzas. Dijo dónde guardaba sus asuntos. Creo que tenía un abogado en Marketdenny, pero hace poco mencionó que guardaba objetos importantes cerca, escondidos, a plena vista, dijo. Me pareció una reflexión poética. La señorita Marple sonrió levemente. Y aún así, la figurita desaparece. Un objeto sellado, un testamento desvanecido. Ya no resulta poético, ¿verdad? Desde la vicaría, la señorita Marple caminó hasta Dovecote House. Lady Diana Reeves la recibió con una rigidez que desmentía su habitual encanto. Vestía impecablemente, como siempre, aunque sus ojos delataban una fatiga más profunda de la que el sueño podía aliviar. No he tenido apetito, confesó, mientras acompañaba a la señorita Marple a la terraza acristalada. Why no is solo la pérdida de Jeffrey. Son las insinuaciones, los rumores. A la señorita Marple se acomodó, tejiendo en su regazo, aunque las agujas seguían quietas. Has vivido con expectativas durante mucho tiempo, querida. Imagino que Jeffrey representaba algo más que un viejo conocido. Lady Diana no respondió al principio. Entonces, mi esposo
siempre lo admiró. Decía que Jeffrey haría lo correcto por nosotros algún día. Creo que me aferré a esa idea más tiempo del que debía. Creías que serías recordado en su testamento. Lady Diana apartó la mirada. No se trataba de dinero. Se trataba de lugar de importancia. De todos los años que pasé recibiéndolo, preocupándome por sus conferencias, arreglando las habitaciones, y cuando insinuó que lo había cambiado, me sentí incómoda, pero no pregunté. Pensé que era mejor no parecer codiciosa hasta que llegó la carta. Sí, bajó la voz. No se lo he dicho a nadie. A la señorita Marple. La observaba por encima del borde de su taza de té. Dime, ¿Jeffrey se confesó alguna vez con Charlotte Farlow? Lady Diana esbozó una sonrisa forzada. Oh, Charlotte, siempre fue la más útil. Tranquila, eficiente, agradecida, hacía todo lo necesario, sin necesidad de ser vista. Y sin embargo, dijo la señorita Marple, en voz baja, sospecho que vio más que nadie. A Lady Diana la miró fijamente y se levantó. Ha estado extraña desde la fiesta. Distraída. Sí, dijo la señorita Marple, levantándose. Como si llevara el peso de algo roto, encontró a Charlotte no en Dovecot House, sino en la biblioteca del pueblo, sentada en una mesa del fondo con un libro abierto delante y un dedo manchado de tinta. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos por algo más que el insomnio. Encontré algo, dijo la señorita Marple, a modo de saludo. Charlotte levantó la vista. Sobresaltada, John, la señorita Marple, se sentó frente a ella. Encontraste el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hubo un largo silencio. Luego, con manos temblorosas, Charlotte sacó un documento doblado del bolsillo interior de su abrigo. Lo encontré a la mañana siguiente, susurró, dentro de un compartimento falso en el escritorio de la habitación de invitados. En el cajón tenía un pestillo oculto. Solo supe que debía mirar porque una vez ayudé a Sir Jeffrey a desempacar y vi que el cajón era más corto de lo que debería. ¿Why la figurita?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Charlotte dudó. Lo encontré roto antes de la fiesta. Creo que a Sir Jeffrey se le cayó. Había resina y fragmentos. Los recogí con la intención de decírselo, pero entonces encontré el testamento. Vi mi nombre. Su voz se quebró. Yo era una de las beneficiarias. Me había dejado dinero, no mucho, pero algo significaba que me había visto. No solo como una chica que recogía abrigos, sino como alguien importante. La señorita Marple asintió y luego murió. Entré en pánico, confesó Charlotte. Pensé que si la figurita debía contener el testamento, estaba rota, alguien podría acusarme. O peor aún, Lady Diana lo impugnaría. Siempre estaba observando. Tomé el testamento y lo escondí. Ni siquiera sé qué pasó con la figurita después de la fiesta. No me la llevé. La señorita Marple se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano con suavidad. Te creo, pero ocultar el testamento solo ha acentuado el misterio. Charlotte levantó la vista con lágrimas en los ojos. ¿Crees que alguien lo mató? La voz de la señorita Marple sonó tranquila. Sí, lo creo, y creo que el motivo no fue solo el miedo a ser descubierto, sino la pérdida de derechos. Esa tarde, el correo llegó tarde, traído por el mozo del tendero debido a la enfermedad del repartidor habitual. Entre los sobres habituales, había uno dirigido a la señorita Marple, sin remitente, pero con una caligrafía inconfundible y deliberada. Dentro había una sola hoja. A la figurita estaba hueca. Tenías razón. Pero lo que se escondía dentro no era solo un testamento, era un secreto. Uno que Jeffrey jamás habría querido que se revelara. La señorita Marple leyó la línea 2 veces. Luego cogió su cuaderno e hizo una última anotación. Bajo motivos, el legado en derechos en secretos. Y por último, miedo a ser reemplazado. Capítulo 6. Un legado desentrañado. La niebla que había persistido como un huésped indeseable finalmente se disipó a la mañana siguiente, revelando High Welham bajo una luz tenue y desolada. Los árboles parecían frágiles contra el cielo. Sus ramas desnudas dibujaban patrones como venas contra las nubes desteñidas por la niebla. Era una mañana que parecía tener un significado, como si algo oculto durante mucho tiempo estuviera listo para emerger. La señorita Marple, envuelta en un chal gris marengo y con una cartera al brazo, caminaba por el pueblo con su habitual paso pausado. Su destino en el despacho del abogado, en Market Denny, a unos 10 kilómetros de distancia. El día anterior había enviado una discreta solicitud sobre los documentos testamentarios de Sir Jeffrey Oxley. La respuesta había llegado puntualmente esa mañana.
Era el señor Ralston, el abogado en cuestión. Estaría encantado de reunirse con ella a las 11 en punto. No era la curiosidad lo que impulsaba a la señorita Marple, ni su afán por el escándalo. Era una silenciosa obligación con la verdad, sobre todo cuando parecía esconderse tras la cortesía y el papeleo en la oficina. Situada entre una tetería y una funeraria, era estrecha, pulcra y olía ligeramente a libros viejos y a pulimento. El señor Ralston, un hombre de rostro rubicundo con quevedos y una rala cabellera, la recibió con discreción profesional. Señorita Marple, un placer. He oído hablar de su habilidad con los rompecabezas. Anne sonrió con recato. Solo de tipo doméstico, señor Ralston. Pero tengo un par de preguntas, si me lo permite. Claro, tengo entendido que estuvo presente en la desafortunada fiesta en el jardín. Sí, lo era, dijo ella, aceptando una taza de té. Y tengo entendido que Sir Geoffrey hizo algunos ajustes a su testamento, poco antes de morir. En Ralston frunció los labios. Sí, un documento revisado se presentó en mi oficina hace solo 10 días. Estaba de muy buen humor cuando lo trajo. Creo que hablaba de corregir viejos errores. Había varias novedades, aunque nada que se pudiera considerar sorprendente. La señorita Marple dio un sorbo a su té. ¿Puedo preguntar a quién destituyeron? Ralston dudó. Bueno, Lady Diana Reeves, por ejemplo. Se le debía un modesto legado, según una versión anterior. En el documento revisado, ese legado fue rescindido, y añadió, la señorita Charlotte Farlow, su ahijada, recibió una nueva provisión, al igual que el señor Ashdown Antiquario, y curiosamente, se destinó una suma a la Sociedad Histórica de High Waltham para el cuidado y la exhibición de un objeto de importancia cultural. Supongo que se trata de la figurita. Se envió una copia del testamento a Sir Geoffrey. Ralston negó con la cabeza. Non se negó. Dijo que no confiaba en el correo ni en la gente que lo rodeaba. Insistió en que lo guardara en nuestra bóveda. Solo debía entregarlo tras su muerte puro entonces, dijo la señorita Marple. Alguien más creyó que había otro testamento, oculto quizás, dentro de la figurita. O quizás temieron que se encontrara uno en Ralston. Parpadeó. No lo había considerado. La señorita Marple sonrió levemente. La mayoría de la gente no lo hace, hasta que es demasiado tarde. Para cuando la señorita Marple regresó a High Waltham esa tarde, el pueblo volvía a estar repleto de rumores. La noticia había corrido como la pólvora. Lady Diana había sido citada para hablar con el inspector Gray. Nada formal, por supuesto, solo un interrogatorio rutinario. Pero la sugerencia fue suficiente en el salón de The Bluebell. La especulación zumbaba más fuerte que el espumador de leche. Se puso furiosa cuando se enteró del testamento, dijo la señora Purdy, untando con cuidado un bollo con mantequilla. Oí que le dijo al vicario que Geoffrey la había traicionado. Traicionada, sí, resopló el señor Jessup, el verdulero. Nunca confíe en sus veladas. Demasiado queso francés. Siempre es señal de problemas en la señorita Marple, que pasaba con una pequeña cesta de comestibles. No hizo ningún comentario, pero notó el cambio de tono. Apenas unos días antes, Lady Diana había sido la anfitriona del pueblo, afligida por la pérdida. Ahora, se tambaleaba al borde de la sospecha. No por las pruebas, no las había, sino por la historia. En pueblos como High Waltham, la narrativa solía tener más fuerza que la verdad. El inspector Gray llegó a la cabaña de la señorita Marple poco después del anochecer. Parecía cansado, con el cuello húmedo por la lluvia y los ojos ligeramente ensombrecidos por el insomnio. «No está mintiendo», dijo, entrando sin ceremonia. La señorita Marple arqueó una ceja. «¿Lady Diana?» Él asintió, quitándose el abrigo. Sobre su reacción al Nuevo Testamento, dice que se sorprendió al enterarse de que la habían excluido. Pero hablé con su ama de llaves, el Lady Diana. Llevaba una semana despotricando sobre la ingratitud de Geoffrey antes de la fiesta. Ella lo sabía. La señorita Marple le sirvió té, o lo sospechó. Tiene mal carácter, eso está claro, y no lo hacía con sutileza. La señorita Marple lo observó, pero no está convencido de que ella lo matara. Gray negó con la cabeza. No lo sé, tenía un motivo, pero una oportunidad. El veneno no es fácil. Aún estamos esperando el informe final, pero el doctor Emmett está seguro de que no fue muerte natural. No hay señales de derrame cerebral ni insuficiencia cardíaca. Había algo en ese jerez. Quizás no estaba en el vaso, murmuró la señorita Marple. Quizás estaba en la botella. Gray miró hacia arriba. La señorita Marple continuó. Sir Geoffrey se sirvió su propia bebida.
¿no es así? Según la criada, sí. Así que basta con que alguien manipule la botella. Antes Ancray frunció el ceño. Lo trajeron del gabinete de Lady Diana encerrado con llave. Solo 2 personas sabían dónde se guardaba la llave, dijo la señorita Marple, Lady Diana y Charlotte Farlow. Cray se quedó en silencio. Me confesó, dijo la señorita Marple con suavidad, que encontró el testamento. Q vio su nombre y entró en pánico, pero creo que temía ser acusada, no porque fuera culpable, sino porque, en ese momento, era visible, y eso la asustó más que nada. Anne Cray se frotó la mandíbula. ¿Y quién? La señorita Marple se levantó y sacó un papel doblado de su bolso en la nota anónima que había llegado el día anterior. Anne Cray lo leyó 2 veces. La figura estaba hueca. No era solo un testamento, era un secreto que Jeffrey jamás habría querido que se revelara. Anne Cray parpadeó. ¿Qué secreto? La señorita Marple volvió a sentarse, juntando las manos en creo que alguien rompió la figurita días antes de la fiesta, posiblemente semana. Sir Geoffrey dio pistas sobre su importancia, su peso, pero ¿y si lo que contenía no era solo un testamento? ¿Y si era algo vergonzoso? ¿Y si dañaba su reputación? ¿Cómo? Una carta, dijo la señorita Marple, o un diario, o una confesión a Anne. Geoffrey le gustaba su leyenda, no quería que lo vieran como débil o falible. Pero ¿y si alguien más la descubriera primero y la usara como palanca? Cray entrecerró los ojos. Coronel Seagrave, la sonrisa de la señorita Marple era indescifrable. Estaba amargado, y Sir Geoffrey lo había humillado más de una vez. Pero no creo que el asesino era alguien que se preocupaba profundamente por su puesto. Alguien que creía que se le debía algo. Cray la miró fijamente. ¿Otra vez Lady Diana? No, dijo la señorita Marple. Creo que fue alguien que nunca esperó nada, hasta que pensó, solo por un instante, que podría recibirlo todo en Cray. No dijo nada a la señorita Marple. Bebió un sorbo de Tian. Debemos invitarlos, dijo suavemente, a que se rebelen. En Cray se quedó mirando. ¿Cómo? Él sonrió. Con un objeto. Ese domingo se envió una discreta invitación a un pequeño grupo de invitados a Lady Diana, Charlotte Farlow, el coronel Seagrave, el doctor Emmett y el vicario. La reunión se celebraría en la sala de lectura de la Sociedad Histórica, donde la señorita Pechingo había accedido a regañadientes a reabrir la exposición de figurillas como homenaje a Sir Geoffrey. En el centro de la sala, bajo una vitrina nueva, había una figura de marfil, o mejor dicho, una réplica casi exacta. La señorita Marple, con la ayuda del señor Ralston y el anticuario de Ashdown en Londres, había dispuesto que se colocara un duplicado. La figura real, rota, vaciada y examinada a fondo, quedó oculta a buen recaudo. Este es el que esperan, la de Joe, a Cray. Y esa expectativa nos mostrará la verdad. Cray miró alrededor de la habitación mientras los invitados comenzaron a llegar. Fancy, la señorita Marple le dirigió una mirada de suprema calma. Sí, porque quienquiera que se llevó la figurita sabrá que no es la auténtica. Guay, su reacción, dijo, mientras observaba los rostros de los presentes, será muy reveladora. En capítulo 7 eran la prueba final de la señorita Marple, la sala de lectura de la Sociedad Histórica, normalmente reservada para los registros parroquiales y ejemplares de la dama. Cuidadosamente deslustrados, nunca había visto tantos zapatos lustrados ni expresiones tan contenidas. Bajo las vigas bajas de roble, se había dispuesto un círculo de sillas con precisión simétrica. En el centro, suavemente iluminada desde arriba, se alzaba la nueva vitrina en su interior, suspendida sobre un cojín de terciopelo de color burdeos viejo. Se encontraba la estatuilla de marfil o, más precisamente, una réplica muy convincente para el observador casual. Era idéntico, la misma postura, las mismas extremidades alargadas, la misma sonrisa inquietante, tallada en la pequeña figura agachada, pero para alguien íntimamente familiarizado con el original, alguien que lo había sostenido, estudiado y roto, sus defectos serían evidentes y era precisamente ese reconocimiento con el que contaba la señorita Marple. Estaba sentada en la última fila de la sala, tejiendo en su regazo, y rara vez apartaba la vista de su trabajo. Sin embargo, su atención nunca vacilaba. La señorita Marple siempre había descubierto que las personas revelaban más cuando creían que no. Las observaban. El inspector Cray permanecía de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observando en silencio cada entrada y cada mirada. Tenía sus dudas, por supuesto,
No era un procedimiento convencional, pero confiaba en el instinto de la señorita Marple. Por muy discreto que fueran, los invitados llegaron de uno en uno y de dos en dos. Lady Diana entró primero, vestida de seda gris, con los labios apretados en una línea demasiado pulida para ser triste. Se sentó cerca de la vitrina, echando solo un vistazo a la figurita antes de alcanzar la bandeja de Teillian. El coronel Seagrave, rígido y con el rostro enrojecido, gruñó un saludo y se acomodó pesadamente en una silla cerca de la chimenea, donde procedió a mirar a todos con la misma sospecha. El doctor Emmett llegó con el vicario, murmurando algo sobre tinturas digestivas y la imprevisibilidad del clima húmedo. Ambos hombres echaron un vistazo a la caja y luego intercambiaron comentarios corteses sobre que el terciopelo era un poco excesivo. Luego vino Charlotte Farlow. Dudó en la puerta un instante de más. Luego entró con las manos cruzadas sobre el bolso. Su mirada se dirigió de inmediato al expositor y se quedó allí. La señorita Marple notó la pausa en Charlotte, se sentó junto al vicario y volvió a juntar las manos. Le temblaban aún cuando la señorita Pettingill se levantó para decir unas palabras sobre el legado de Sir Geoffrey y el contexto histórico de la estatuilla. Fabricada íntegramente para la ocasión, la mayoría de los presentes escuchó con educada indiferencia. Pero algunos se observaron entre sí. A la señorita Marple no estaba entre los oyentes. Ella estaba observando a los observadores. El discurso concluyó con unos modestos aplausos. Fue la señorita Marple quien rompió el momento de silencio que siguió. Me pregunto, dijo con su voz tranquila y pausada, si Sir Geoffrey alguna vez les dijo a alguno de ustedes que creía que significaba realmente la estatuilla. A una onda recorrió la habitación. Sutil pero inconfundible, el coronel Seagrave burló. Se lo inventó todo sobre la marcha. Una semana era un ídolo de la fertilidad. A la siguiente, lo maldijo algún sacerdote tribal. ¿Le gustaba el drama? ¿En serio?, preguntó la señorita Marple, sin dejar de tejer. Supongo que algunos dirían lo mismo, pero yo creo que le gustaba poner a prueba a la gente, ver cómo reaccionaban. Igual que la propia figurita Lady Diana, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple levantó la vista, deteniendo sus agujas. Verá, la figurita se rompió antes de la fiesta, no durante ella, como muchos suponían. Los ojos de Charlotte se abrieron ligeramente. Estaba roto, continuó la señorita Marple, y dentro había un compartimento oculto. Allí se guardaba algo que Sir Geoffrey no quería que se supiera, pero alguien lo encontró, y ese descubrimiento lo cambió todo. El del doctor Emmett se aclaró la garganta. ¿Sabemos qué era? La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Sí, Kieron Gray, de pie cerca de la puerta, se enderezó. Aún no había oído esa parte. La señorita Marple se levantó lentamente. Con manos firmes. Era una carta, dijo, escrita por Sir Geoffrey durante la guerra. Una carta en la que admitía que uno de sus descubrimientos académicos, un conjunto de objetos, que luego vendió con una ganancia considerable, había sido sustraído indebidamente de una colección privada en Bélgica. Durante la retirada alemana AC, produjo una inhalación colectiva. No era solo un secreto, dijo, era una mancha, una grieta en la leyenda que él había cultivado con tanto esmero, una que podría haber destruido su reputación. El coronel Seagrave se incorporó. ¿Y dice que alguien encontró esto? La señorita Marple asintió. Creo que sí, y creo que lo usaron para chantajear a Sir Geoffrey, quizá para asegurar un cambio en el testamento, o para forzar una confesión pública, en quizás ambas cosas. Ella se acercó a la vitrina, pero lo que no esperaban era que Sir Geoffrey que se preparara para revelar la verdad bajo sus propios términos. Y así hicieron lo impensable. Ella se giró y sus ojos recorrieron la habitación. Lo mataron. Siguió un silencio quebradizo. A la taza de té de Lady Diana tintineó levemente. En el platillo, no lo sabía, dijo de repente. Ni siquiera sabía de ninguna carta. La señorita Marple asintió. No lo creo. Claro que tenía un motivo, dijo él. Coronel Seagrave con brusquedad, pero hubiera preferido ver a Geoffrey ahorcarse con su propia cuerda antes que mover un dedo para ayudarlo. Tú tampoco, dijo la señorita Marple, asintiendo. Ella volvió su mirada hacia Charlotte. Usted, señorita Farlow, era la única persona de la casa con acceso a la figurita antes de la fiesta. Descubrió el testamento oculto, sí, pero no la carta. Esta ya había sido sustraída. Alguien más la había roto antes que usted. Anne Charlotte tragó saliva con dificultad. ¿Pero quién? La señorita Marple se hizo a un lado
y señaló hacia la exhibición. Solo hay una persona en esta sala que se dio cuenta de que la figura no es la original. Todas las miradas se volvieron hacia el caso. No pesa lo suficiente, dijo la señorita Marple. Y la veta del marfil, aunque está perfectamente emparejada, carece de la grieta distintiva que el propio Sir Geoffrey señaló en su último discurso. Ella se giró para mirar hacia la habitación Annie. Solo el doctor Emmett reaccionó a eso. El médico parpadeó, abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Examinó la figurilla semanas antes, dijo la señorita Marple. Sir Geoffrey confiaba en usted como su médico. Se la mostró en privado. Quizá incluso le pidió su opinión sobre el compartimento oculto. Y cuando vio lo que contenía, lo que podría significar para su reputación, para el pueblo, para la sociedad histórica, cuya presidencia usted codiciaba, actuó en el doctor Emmett. Se puso de pie. Es absurdo. Ni siquiera he tocado esa cosa, Cray. Dio un paso adelante en doctor. La voz de la señorita Marple se suavizó. Es usted un hombre que ha sido ignorado discretamente durante años. No es lo suficientemente importante. No es del todo recordado. Sir Geoffrey nunca lo respetó, ¿verdad? La voz de Emmett se alzó de repente. Era un fraude. No merecía ser recordado. Y así se aseguró, dijo la señorita Marple, de que no lo fueran. El doctor Emmett dejó caer los hombros. Iba a la carta a fingir que nunca había sucedido. Barrerlo bajo la alfombra, como todo lo demás. Él levantó la mirada y sus ojos brillaron. No quise matarlo, solo quería asustarlo. Le puse algo a la botella, justo lo suficiente para que se sintiera mal. Pero debió haber tomado demasiado. O tal vez su corazón estaba muy débil. Se hizo el silencio. Anne Cray dio un paso adelante y tomó suavemente el brazo del médico. ¿Está hecho?, dijo Anne. La señorita Marple, todavía de pie junto a la vitrina, reanudó su labor de tejido en silencio. Tomó la confesión. El caso se tramitó discretamente por los cauces adecuados. Con el tiempo, el pueblo hablaría de ello en voz baja, dejando que el recuerdo se suavizara. Anne Charlotte Farlow recibió su modesta herencia y la sociedad histórica conservó la réplica de la figura, mientras que la auténtica fue retirada discretamente en la señorita Marple. Por su parte, regresó a su jardín y a sus cartas Anne, y cuando la esposa del vicario le preguntó, semanas después, si alguna vez había creído realmente en la maldición, la señorita Marple sonrió. No, dijo con dulzura, pero creo en la culpa. Y eso, querida, es mucho más peligroso. En capítulo 8, en la revelación no era una sala de audiencias, ni siquiera un salón propiamente dicho, pero la sala de lectura de la Sociedad Histórica de High Wycombe parecía un escenario aquella noche, en un escenario donde verdades sepultadas hacía tiempo habían salido a la luz. La réplica de la figura aún descansaba bajo su cristal, ahora una extraña y hueca muestra del verdadero misterio que la rodeaba. Y sentados alrededor de la señorita Marple, el inspector Cray y la silla ahora vacía del doctor Emmett, los demás aldeanos parecían aturdidos. A Lady Diana permanecía sentada rígida, con los brazos cruzados, como si se esforzara por ser inmune a las implicaciones de la última hora. Charlotte Farlow permanecía sentada como petrificada, con las manos en el regazo y la cabeza gacha. El coronel Seagrave permaneció junto a la chimenea, completamente inmóvil. No había hablado desde la silenciosa confesión del médico. Pero su mirada era aguda y atenta, no por sospecha, sino por comprensión. El inspector Cray, de pie cerca de la caja, rompió el silencio. Todos ustedes merecen entender lo que pasó, dijo, y la señorita Marple se ha ofrecido a explicarlo, como ya me lo explicó a mí ahí. Él asintió con la cabeza hacia ella, y la señorita Marple, todavía sentada con su tejido descansando cuidadosamente en su regazo, miró alrededor de la habitación. Con una expresión dulce e ilegible, lo que he descubierto, dijo, es que la mayoría de los crímenes en pueblos como el nuestro no nacen de la maldad, provienen del miedo a no, del orgullo o de la desesperación. YNST. Las tres cosas. Ella se giró levemente en su silla, dirigiéndose a la sala, no como una acusadora, sino como una guía que los conducía por un camino que ya habían comenzado a recorrer. Sir Geoffrey Oxley fue, en muchos sentidos, un hombre forjado a base de historia. Su identidad, su prestigio, estaba ligado no solo a sus descubrimientos, sino al mito de sus descubrimientos. Y ese mito fue cuidadosamente cultivado. Pero dentro de esa figurita, señaló la vitrina, había algo que podía desentrañarlo.
Todo en ella los miró a los ojos, uno por uno, en una carta, escrita hace décadas. Revelaba que una de sus adquisiciones más famosas fue de hecho robada en circunstancias cuestionables. Un objeto robado de Bélgica durante la guerra, hecho pasar por un hallazgo colonial. La vergüenza, el escándalo. Jeffrey habría hecho cualquier cosa para ocultarlo. Charlotte miró hacia arriba. Su rostro estaba pálido. ¿Pero alguien lo encontró? La señorita Marple asintió. Sí, el doctor Emmett. Jeffrey confiaba en él, quizá porque, como hombre de ciencia, suponía que el doctor comprendería la discreción. Pero el doctor Emmett se había cansado de que lo pasaran por alto, de que lo ignoraran, y, más que eso, tenía ambición. Vio la oportunidad de influir en Sir Geoffrey, quizás incluso forzar una confesión, o asegurar su propia posición dentro. El coronel Seagrave habló por primera vez, con voz ronca, pero Geoffrey no se dejaría amenazar. No, coincidió la señorita Marple. Creo que decidió anunciar la verdad a su manera, quizás incluso durante la fiesta en el jardín. De ahí la presentación pública de la figurita. Estaba preparando algo teatral, quizá para afirmar que había descubierto el compartimento oculto hacía poco, para controlar la narrativa. Como dicen, a Lady Diana se burló, y Emmett lo detuvo. Sí, dijo la señorita Marple, en voz baja, envenenando la botella de Jerez. Una toxina de acción lenta, no una que matara de inmediato, pero sí la suficiente para desmayarlo y silenciarlo, pero fue demasiado lejos, susurró Charlotte. Murió en la mirada de la señorita Marple. Se suavizó. Eso suele pasar con los envenenadores aficionados, demasiado, o muy poco, pero el resultado fue fatal. Hubo una larga pausa. Entonces Cray dijo, ¿y el testamento? La señorita Marple juntó las manos. Ahí en el testamento en sí, fue modificado. Ralston lo confirmó, pero el doctor Emmett desconocía si se había registrado. Así que, para asegurar que su participación permaneciera oculta, retiró la figurita después de que Jeffrey Sage ya la había roto días antes y la sustituyó por una réplica casi perfecta, sellada de nuevo. Nadie se habría dado cuenta si hubiera retirado la auténtica después de la fiesta. El coronel Seagrave frunció el ceño. Pero, ¿no habría querido que se descubriera la verdad sobre la carta? No, dijo la señorita Marple, porque para cuando Jeffrey se desplomó, ya era demasiado tarde. Descubrir significaba investigar, y la investigación podría haber llevado a las huellas dactilares de Emmett en los fragmentos, o a que alguien se diera cuenta de que la réplica no coincidía exactamente con el original. Lo más seguro era hacer desaparecer el objeto por completo y enterrar la verdad. Con Ellen Cray asintió lentamente, y la figura de verdad, recuperado gracias a una nota anónima, casi con toda seguridad de Charlotte, quien temía lo que pudiera pasar si permanecía oculto. Fue encontrado detrás de un panel suelto, en la consulta del médico destrozado, vaciado, pero suficiente para confirmarlo. Todo en Charlotte se sonrojó, pero no habló en Lady Diana. Mientras tanto, se volvió hacia ella con una expresión indescifrable. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Encontré el testamento, dijo Charlotte en voz baja. No sabía nada de la carta. Entré en pánico. Temía que nadie creyera que no la había cogido, que no lo habían matado. A Lady Diana cerró los ojos por un momento, y luego los abrió de nuevo. Te creo, dijo en voz baja. Creo que siempre lo he creído. En la habitación pareció exhalar la señorita Marple. Esbozó una pequeña sonrisa, de esas que sugerían que se había resuelto algo más que un simple misterio. Esa noche, la sala de lectura se vació lentamente en él. Coronel Seagrave fue el último en marcharse, deteniéndose junto a la señorita Marple cuando ella se levantó de su silla. «Sabes», dijo, «habría sido un excelente comandante, tranquilo bajo presión antáctico. No te inmutas fácilmente en la...». Señorita Marple rió entre dientes. «Oh, me imagino que comandar un regimiento y dirigir el instituto de mujeres no son tan diferentes. Uno se dedica a la estrategia y el otro al arruibarbo, pero en el fondo la gente es bastante parecida». Angruñón. «Bueno, me alegra que alguien lo haya visto con claridad». A la mañana siguiente, los habitantes de High Wycombe despertaron con un cielo veteado de un suave tono albaricoque y gris paloma, la promesa de un día más apacible. El correo llegó temprano. El salón de D abrió en punto a las 9. La esposa del vicario volvió a hornear pero algo había cambiado. Anne
la historia de Sir Geoffrey Oxley, coleccionista, conferenciante y iconoclaidu, ya no pertenecía solo al pueblo. Había entrado en los pliegues de una leyenda susurrada, en parte un relato con moraleja, en parte una tragedia y en parte un alivio tácito en la señorita Marple. Al regresar de la frutería, se detuvo en el camino para atarse un cordón suelto y notó un pequeño sobreescondido en la puerta de su jardinán. En el interior, una violeta prensada y una sola línea, escrita con la inconfundible letra de Charlotte: gracias por ver lo que otros no ven. La señorita Marple lo guardó en el bolsillo de su abrigo y continuó hacia la cabaña, mientras el sonido de las abejas regresaba a sus rosales. En capítulo 9, en consecuencias pasó una semana con esa manera tranquila y deliberada de los pequeños pueblos ingleses. High Wycombe hizo lo que siempre hacía después de un escándalo. Guardó la historia en su interior, la metió en tazas de té y ventanas con cortinas y empezó a comportarse como si nada extraordinario hubiera ocurrido. En absoluto, la sociedad de jardinería reanudó sus reuniones. El sermón del vicario volvió al Salmo 23 y en el salón de The Bluebell, el regreso de los bollos de limón al menú provocó más debate que la confesión de un médico local. Pero debajo de todo eso, se había producido un cambio sutil. A los aldeanos, antes tan fascinados por la extravagancia de Sir Geoffrey, ahora hablaban de él con más amabilidad y cautela. Donde antes lo llamaban distinguido, ahora optaban por complicado. Donde antes brillante era la palabra que le salía en los labios, problemático se había colado, suave como una tos tras un pañuelo. No se trataba de reescribir la historia, simplemente la replanteaba, como solo los aldeanos podían hacerlo. Mientras tanto, la señorita Marple volvía a su ritmo habitual. El jardín necesitaba deservar, la repisa de la chimenea necesitaba limpiarse el polvo, y su correspondencia, en su mayoría cartas a sobrinas y ahijadas, se había retrasado muchísimo. Pero sintió, como siempre que se resolvía un caso, una ligera inquietud. No por duda, no tenía ninguna duda de que el doctor Emmett era responsable de la muerte de Sir Geoffrey. Las pruebas, aunque mayoritariamente circunstanciales, habían encontrado su peso en el motivo, la oportunidad y la conducta. No se había requerido una persecución dramática, ningún testigo de última hora, solo un desenredo lento y preciso de los hilos, hasta que se expuso el núcleo. No, el malestar no viene del caso en sí, sino de su coste. Charlotte Farlow visitó el segundo martes después de la reunión en la Sociedad Histórica. Trajo una cesta de manzanas y una sonrisa tímida. Me voy a Londres, dijo ella, después de que se sentaron a tomar el té en el salón de la señorita Marple. No para siempre, pero por un tiempo. Hay un puesto de archivista en el Museo Británico. Me están poniendo a prueba. La señorita Marple sonrió cálidamente. Eso le parece perfecto. Habitaciones tranquilas, archivos ordenados, un lugar donde lo oculto a menudo espera ser catalogado. Charlotte bajó la mirada a su taza de té. No estoy orgullosa de lo que hice. Ocultar el testamento. Huir de lo que encontré. Pero Hagrid, que no me definiera por completo. Ninguna acción define a una persona, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero algunas acciones ofrecen una opción, que ser después. Charlotte asintió. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre pequeño. Encontré algo más justo antes de irme de Dovecote House. No sabía qué hacer con ello, pero creo que te pertenece. La señorita Marple abrió el sobre. Dentro había un trozo de papel rasgado, evidentemente parte de una carta más larga, con la distintiva y amplia caligrafía de Sir Geoffrey. Si alguna vez lo abren, quiero que sepan que intenté arreglarlo, que el hombre que fui en Bélgica no es el hombre en el que me he convertido. La señorita Marple lo leyó 2 veces y luego lo dobló lentamente. Creo que decía la verdad, dijo Charlotte. Creo que intentaba cambiar. Sí, dijo la señorita Marple, pero nunca es fácil dejar atrás la versión de uno mismo en la que los demás aún creen. En otras partes del pueblo, las ondas continuaban. Lady Diana Reeves, ahora objeto tanto de simpatía como de especulación, se retiró de la vida pública, aunque no del todo. Continuó organizando pequeños almuerzos y conservó su puesto en el consejo parroquial. Pero su tono había cambiado. Los grandes pronunciamientos eran menos frecuentes. El desdén que antes sentía por la ayuda se había suavizado, aunque solo ligeramente. Nunca volvió a hablar de Sir Geoffrey, excepto para decir, era difícil. No, la mayoría estuvo de acuerdo en que se trataba de una interpretación caritativa. En cuanto al coronel Seagrave, regresó a sus visitas 2 veces por semana
al club de Lower Marchford, donde ahora contaba la historia de la caída de Sir Geoffrey con una amargura áspera y triunfante, pero ni siquiera él afirmaba ya haber sabido siempre que algo andaba mal. La verdad, cuando finalmente se revela, tiende a silenciar incluso las revisiones más ruidosas en el inspector. Cree que visitó a la señorita Marple un jueves ventoso. Se quedó un rato en su jardín observando cómo las rosas se movían bajo el viento. Sin apelaciones, dijo. Emmet confesó formalmente. Dijo que fue un momento de debilidad que el miedo hizo permanente. Bastante poético para un hombre que una vez despreció la poesía. A la señorita Marple, arrodillada junto a su romero, cortó una ramita con cuidado. Lo decía en serio. La confesión a creo que de verdad quería desahogarse. Cray la miró. Siempre dices eso, a la diferencia entre quienes mienten para ocultarse y quienes mienten para sobrevivir, dijo, poniéndose de pie con una leve mueca de dolor en las rodillas. Pero la diferencia importa. El primero puede ser peligroso otra vez. El segundo normalmente solo está roto. Asintió lentamente. Me jubilo, ¿sabe? No, inmediatamente. Pero pronto, miró calle abajo. No por este caso solo en tiempo. La vida tiene que ser más que perseguir la oscuridad, ¿no? La señorita Marple le entregó el romero. Entonces, cultiva algo. Te sorprenderá lo que puede sanar en la tierra adecuada. Compartieron una sonrisa en esa noche. La señorita Marple encendió su chimenea temprano. El cielo oscureció mucho antes de las 6. El destello de las llamas se reflejaba en el borde de su cuaderno, donde ya había escrito y fechado la última página del caso, pero sus dedos se quedaron allí. En los márgenes, había resuelto muchos misterios en su vida, algunos grandes, otros pequeños. Sin embargo, este dejó un eco, no de peligro, sino de tristeza, de esas que retumban en los huesos de una vieja casa. Después de cerrar las puertas, pensó en la figura, tallada por manos desconocidas, incomprendida por las modernas, y ahora rota, un símbolo, quizás, de lo que significaba el legado en pueblos, como el suyo. No quiénes eran realmente las personas, pero quiénes creían los demás, que eran. Sir Geoffrey había vivido en un pedestal y murió repentinamente. Debajo de él Charlotte había ocultado su valor hasta casi arruinarlo todo. El doctor Emmet había quitado una vida, no para ganar poder, sino para defender lo que creía que se le debían, y Lady Diana había pasado años organizando apariencias, solo para descubrir con qué facilidad podían reorganizarse antes de retirar. La señorita Marple añadió una nota final al final de su última página. En cada pueblo hay historias esperando ser reescritas. Basta una grieta para que la verdad se filtre. Cerró el cuaderno, lo guardó con cuidado en el cajón y apagó la lámpara en afuera. El viento había amainado, pero en Hywelham, como siempre, el silencio fue solo temporal. Capítulo 10, el final. Silencióse la primavera. Regresó a Hywelham con la suavidad de una disculpa susurrada. Los narcisos se mecían junto al muro del cementerio. Las abejas revoloteaban perezosamente entre las prímulas, y los tendederos volvían a ondear con la ropa blanca como banderas de rendición al viento. En apariencia, el pueblo había vuelto a la normalidad, pero incluso en un lugar tan acostumbrado a barrer las cosas con orden, bajo el felpudo de la rutina, no todo se había desvanecido. Aún no. En la casa de la señorita Marple, las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar el aire matutino, y el aroma a pulimento de limón y jacintos llenaba la sala. El fuego se había apagado. En cambio, la luz del sol se reflejaba en el parqué formando destellos dorados. Sobre la mesa había un sobre en papel grueso, color crema sin sello. Solo su nombre, señorita Jane Marple, escrito con una caligrafía que me resultaba familiar. Ella lo sabía, por supuesto. Antes de abrirlo, estimada señorita Marple, supongo que ya sabes que esto es mío. Ya no hay necesidad de secretos entre nosotros. No, de verdad, no envenené a Geoffrey. Esa parte le pertenece a Emmet, y lo viste claramente. Pero hay algo que quizá adivinaste y preferiste no decir. Y por eso te escribo ahora. Encontré la carta dentro de la figura. Lo leí y lo quemé. No para protegerme a mí mismo, sino para proteger a mi madre. Sir Geoffrey no solo era mi padrino, era mi padre. Me lo contó una vez, solo una vez, después de un jerez desmesurado y una tormenta. Me hizo jurar silencio. Dijo que había prometido cuidarnos discretamente, y lo hizo. Costo de la matrícula de un colegio privado. Una plaza en Dovecote House.
una referencia al Museo Perot, el Nunca Mi, Rico, no apropiadamente, y cuando leí la carta, la vergüenza. El legado que temía, supe que todo saldría a la luz, la dignidad de mi madre, la mentira de su generosidad, el mito que construyó no podía dejar que pasara, así que lo quemé. Esa es mi verdad, Annie, te agradezco que nunca hayas preguntado en voz alta lo que ya habías visto en tuyo, sinceramente. Carlota, la señorita Marple, leyó la carta una vez y luego otra. Su expresión no cambió, ni siquiera al mencionar la ascendencia, ni el fuego simplemente dobló el papel. Lo guardó en su sobre y lo guardó en un pequeño compartimento al fondo de su escritorio, no con las notas del caso, que estaban cerradas, sino entre las cartas personales que guardaba no como prueba, sino como recuerdo. Había muchos tipos de silencio en el mundo, algunos nacidos de la vergüenza, otros del dolor, y otros aún de la misericordia. Una semana después, la señorita Marple estaba junto a la tumba de Sir Geoffrey Oxley, una modesta parcela bajo un tejo. Su lápida era reciente pero nada destacable. Pueblo no le había dado una despedida grandiosa, no hubo grandes discursos, solo un breve panegírico del vicario y un vacilante esparcimiento de tierra. La confesión del doctor Emmett había asegurado que el legado siempre llevaría una sombra, pero con el tiempo, esa también se suavizaría. Como todo en el campo, colocó una única campanilla de invierno en la base de la piedra. Los legados, dijo en voz baja, raramente son lo que pretendemos que sean. Tetras, diela. El viento se agitaba en esa tarde. Regresó a su jardín, donde las rosas habían empezado a brotar, tímidas y tímidas. El aire traía la promesa de días más cálidos, y las abejas habían reanudado su lento trabajo. Se sentó en su silla, con su tejido y su cuaderno, y por una vez simplemente observó a la gente. Pasaba Anla Cartero con su habitual abrigo azul marino, el mozo de tienda, en bicicleta, dos hermanas mayores paseando a su perro, que ladraba en la puerta como siempre. En La Paz había regresado, pero no la ingenuidad. En High Wycombe ya existía la comprensión común de que incluso las historias más encantadoras pueden esconder secretos, que bajo la plata pulida y los modales perfectos, a menudo se esconde algo mucho más complejo. Y si uno quiere verlo, no tiene más que fijarse en cómo habla la gente de los muertos, no en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Esa noche, la señorita Marple escribió una última línea en su cuaderno de casos en la estatuilla. Nunca fue maldecida, pero las mentiras que contenía eran mucho más peligrosas. Anne cerró el libro y cogió la tetera, y cuando el agua empezó a hervir, ella sonrió, no con satisfacción, sino con comprensión, porque siempre habría otro pueblo, otra historia, otro secreto enterrado en un salón o susurrado detrás de un seto, y la señorita Marple, dulce y modesta, siempre estaría observando, no porque quisiera juzgar, pero porque ella escuchó, cuando otros no lo hicieron, y porque en los espacios tranquilos de la vida del pueblo, la verdad siempre tiene voz, si sabes escucharla.